Vamos a hablar ahora con el sociólogo, especialista en estudios chinos, Sebastián Schulz, que nos va a contar qué importancia es tener relaciones con este país asiático. Muy buenos días, señor Schulz. Franco Bastián de Radio 2 se lo saluda. Hola, ¿cómo andás, Franco? Muchas gracias por la comunicación, un gusto hablar con vos. Igual, un gusto también y querer aprender y saber qué importancia es China hoy en el mundo y para nuestro país. Bueno, a ver, estamos hablando de la principal potencia económica en ascenso. Es el país que más ha crecido en el mundo desde hace por lo menos 40 años, lo que lo ha posicionado como la segunda economía mundial, medido en términos de PBI nominal, y la primera, ya si tomamos en cuenta otros indicadores quizás mucho más exactos, como el PBI medido por paridad de poder de compra. Y eso hace que China sea el principal productor manufacturero del mundo, que sea el principal importador y exportador mundial. Estamos hablando de que se ha convertido a partir de septiembre de este año en nuestro principal socio comercial, y es cada vez más en los últimos años una fuente importante de inversiones en distintos rubros, en energía, en transporte, en ciencia y tecnología, en agricultura, entre muchos otros rubros, también en manufactura industrial, por ejemplo. Y la novedad que tiene, creo yo, en relación a otros socios tradicionales, si se quiere, como Estados Unidos o la Unión Europea, es que es un socio comercial, económico, político que no impone condiciones en sus acuerdos. Lo vemos, por ejemplo, en el swap de divisas que el Banco Central Argentino tiene con el Banco de China, en donde no vemos por parte de la contraparte china imposiciones de política económica, imposiciones de política pública, requerimientos de ajuste, por Perdón, ejemplo. hagamos un paréntesis Eh, ahí, permítame un paréntesis ahí. Esto es sí. en contradictorio a lo de Estados Unidos, ¿no? Porque no nos impone un ajuste, una política económica para llevar a cabo como lo hace Estados Unidos y que a su vez nos genera más deuda, más dependencia hacia ese país. Bueno, sí, a esto es la relación histórica que Estados Unidos ha construido con los países de la región, y que, a ver, no hace falta mucho análisis porque lo dicen ellos explícitamente. Ellos han concebido a América Latina y el Caribe desde 1830 como su esfera de influencia directa. Ellos han desarrollado la llamada doctrina Monroe, que Tal dice que cual. América, el continente americano en general, es el patio trasero de los Estados Unidos, y lo han dicho en estos últimos años los principales funcionarios de los Estados Unidos. Esta doctrina Monroe, diseñada hace 150 años, está más vigente que nunca, lo han dicho ellos, porque consideran que frente a un declive hegemónico, a una pérdida de sus capacidades materiales, pero también ideológico-culturales, deben ajustar clavijas en la región mediante políticas de endeudamiento, como las que vimos, por ejemplo, o las que estamos viendo con el Fondo Monetario Internacional, exigencias de ajuste, que el ajuste es una forma de llamarle a la desindustrialización, a la pérdida de capacidades económicas, al ajuste en el sistema científico-tecnológico, universitario, de salud, a la masificación de la pobreza, a la pérdida de nuestras capacidades económicas. Y eso es parte de un diseño planificado de los Estados Unidos que últimamente se ha traducido en una orden explícita de, como lo ha dicho Scott Bessent, por ejemplo, o Peter Lamelas, el nuevo embajador en Argentina de Estados Unidos, de sacar a China de Argentina. Digamos, lo dijo Bessent, el secretario del Tesoro de los Exacto. Estados Unidos, lo dijo Peter Lamelas. Mi mandato es ir a recorrer las provincias argentinas para sacar a China del país, porque Estados Unidos está muy preocupado por las relaciones de cooperación que en general los países de Latinoamérica vienen llevando adelante con China, pero particularmente Argentina, que consideran un aliado estratégico hoy en esta cruzada por recuperar iniciativas sobre la región. Hoy, sin embargo, Estados Unidos es una potencia en decadencia, ¿no? Poco a poco vemos cómo viene declinando su liderazgo a nivel mundial, aquí en la región misma, salvo Argentina con este tipo de gobierno que quiso volver a las relaciones carnales con ese país, pero sin embargo lo vemos en la región donde China ha tenido
una una gran una aceptación en estos países latinoamericanos, pero a diferencia de Estados Unidos es sin invadir, sin tirar ninguna bomba y sin ir militarmente, solamente con relaciones políticas y comerciales está llevando a cabo esta nueva injerencia a nivel mundial. Bueno, sí, a ver, la región hoy está en una disyuntiva, quizás porque el mundo en general está en un periodo de caos, de convulsión, pero también de transición hegemónica, y en este marco en la región coexisten proyectos quizás más integracionistas, más soberanistas, más industrialistas, nacionales, populares, autónomos, como por ejemplo el caso de Lula en Brasil o el caso de Petro en Colombia, de Claudia Sheinbaum en México. Estos proyectos conviven a su vez con gobiernos de derecha, ultraderecha, como tenemos el caso de Argentina, por ejemplo, o Paraguay. Hay que ver, digamos, qué es lo que pasa, qué signo toma el nuevo gobierno boliviano, en el caso de Ecuador también. Entonces tenemos una fractura ideológica quizás, pero que después se transforma en incapacidad de la región por generar propuestas unificadas frente a los grandes cambios que está atravesando el mundo. Pero así todo, como vos mencionabas, hay una tendencia histórica que es al fortalecimiento de las relaciones, por lo menos económicas, de todos los gobiernos con la República Popular China. Porque, por ejemplo, Perú, bajo el gobierno de Dina Boluarte, que era un gobierno aliado a los Estados Unidos, construyó con capitales chinos el mayor puerto digamos, de comercio exterior de toda la región latinoamericana y caribeña, el llamado puerto de Chancay, el megapuerto de Chancay, aún bajo las presiones de los Estados Unidos. En el caso de Bolsonaro, cuando fue gobierno en Brasil, también fortaleció sus acuerdos económicos con China y llegó a desplegar redes de 5G desplegadas por Huawei a pesar de las presiones de los Estados Unidos. Y Argentina, un gobierno, digamos, en el caso de Milei, que ha llamado directamente dictador asesino al presidente de China, Xi Es Jinping, y una ha dicho que vergüenza, él no iba a hacer acuerdos con países comunistas. exacto. Hoy tenemos que China es nuestro principal socio comercial y tiene un acuerdo estratégico de swap de divisas con nuestro Banco Central que el gobierno de Milei ha sostenido. Y eso es lo que le preocupa a Estados Unidos, es el fortalecimiento de los acuerdos de cooperación económica con China y que se deben básicamente a que Estados Unidos no puede suplir esos acuerdos. Estados Unidos no, digamos, esta situación de declive hegemónico que vos mencionabas, hace que Estados Unidos no pueda contrabalancear los acuerdos económicos que tiene China con los países de la región, y esto hace que los países que, aunque sostengan alianzas o afinidades ideológicas con los Estados Unidos, no estén en condiciones de cortar las relaciones económicas con China. Con esta nueva injerencia de China y el auge que poco a poco vamos viendo, ¿hay posibilidad de que el FMI, si bien China pertenece, es parte del FMI, hay posibilidad de que el FMI desista de una vez por todas y se forme otro organismo donde no sea tan, eh, digamos, somet- que sometan a los países, como lo viene haciendo el FMI, a cada país que le ha prestado dinero, que no sea tan malo para aquellos países que han tenido que caer a un empréstito de estos organismos? Bueno, a ver, ahí yo creo que está, es muy buena tu pregunta porque creo que ahí está una de las dimensiones centrales de las actuales disputas de poder a nivel internacional, que es, primero, la crítica a las organizaciones internacionales heredadas de la Segunda Guerra Mundial, de los famosos acuerdos de Bretton Woods, entre Exacto. ellas el Fondo Monetario Internacional, y la exigencia de rediseño de estas instituciones porque básicamente expresan un mundo que ya no existe, ¿no? En el caso del Fondo Monetario Internacional es particularmente patente porque por un lado lo que China y otros países emergentes nucleados en el BRICS critican al Fondo Monetario Internacional básicamente son dos cuestiones. Por un lado,
la orientación político-ideológica de las políticas del fondo, que claramente son políticas de corte neoliberal, que lo que buscan es profundizar la dependencia económica de los países en desarrollo hacia las directrices de los Estados Unidos, ¿no? Lo vemos en el caso de Argentina. El caso, el acuerdo, el préstamo que realizó el Fondo Monetario Internacional de Argentina bajo el gobierno de Mauricio Macri fue completamente antiestatutario, digamos, fue el mayor préstamo de la historia del fondo a un país que claramente se sabía no estaba en condiciones de pagarlo, ¿no? Y todo eso para sujetar política y económicamente a la Argentina, a las futuras generaciones e impedirle desarrollar proyectos autónomos de desarrollo, porque bueno, ahora nosotros estamos atados al pago de la deuda y de intereses de deuda hasta los próximos 50 años. Entonces, por un lado, eso es lo que se le critica al fondo. Pero por otro lado, la sobrerepresentación en las decisiones del fondo de los países del norte global y la subrepresentación de los países del sur global, que han sido los que más han crecido en estos últimos 20 o 30 años, ¿no? No puede ser que Estados Unidos, un país que expresa hoy poco más del 23-24% de la economía mundial, tenga en la práctica poder de veto en el Fondo Monetario. Exacto. ¿Y a qué nos referimos con esto? Digamos, para que las decisiones sean aprobadas en el fondo, tienen que tener algo así como el 83%, 87% del consenso de las votaciones del fondo, y Estados Unidos representa el 14% de esa cuota de votación. Entonces, si Estados Unidos vota en contra de algo, implica su rechazo inmediato, ¿no? Por eso Estados Unidos tiene un poder de veto que China critica. China dice, nosotros somos la principal potencia económica en ascenso, somos la primera economía mundial, pero a su vez estamos subrepresentados en la votación. Y a su vez, el Fondo Monetario Internacional tiene una primacía del dólar al interior de los llamados derechos especiales de giro, es decir, la moneda del fondo. Entonces, nosotros hoy tenemos que el Fondo Monetario Internacional, en términos de las actuales relaciones de poder, está completamente vacío de legitimidad. Y en el mediano plazo, por no decir el corto plazo, pero por lo menos en el mediano plazo, es decir, de acá a 10 o 15 años, vamos hacia una reforma de este tipo de organismos para adaptarlos a las nuevas condiciones de poder. Señor, la verdad que nosotros hemos transitado, ¿no? Distintas etapas políticas a nivel mundial, siempre con la injerencia de Estados Unidos, y hoy ver a China, porque antes era un mundo bipolar, antes de la caída del muro, donde estaba de un lado la Unión Soviética y del otro Estados Unidos, y la Argentina siempre como tercer país, como los países de tercer mundo. Y sin embargo, luego de esa caída, el mundo se ha hecho multipolar, pero sin embargo Argentina siempre siguió en la misma situación. ¿Por qué no hemos crecido como una política de Estado de ir avanzando, teniendo todas las cualidades como para poder ser una gran potencia? Pero sin embargo, siempre caemos en la misma sintonía y otro que volvemos a endeudarnos, volvemos a someternos a políticas extranjeras y así nos van llevando. ¿Por qué no cambiamos esa matriz de una vez por todas? Bueno, a ver, básicamente esa es la gran disyuntiva de la política económica argentina, que algunos autores denominaban como el péndulo argentino, ¿no? Este péndulo que oscila recurrentemente en ciclos de gobiernos que impulsan políticas de ajuste neoliberal y desindustrialización y gobiernos que asumen políticas de industrialización, de inclusión, y en ese marco, bueno, siempre destruir es más fácil que construir, digamos, los proyectos que intentan construir modelos alternativos le toma mucho más tiempo. Con la novedad, creo yo, digamos, esto contextualizado en el actual estado de cosas, que hoy tenemos un mundo en crisis, el mundo impulsado por Occidente, por los Estados Unidos, por el norte global, y un mundo un mundo emergente que nos plantea nuevas oportunidades históricas de construir políticas de desarrollo. El gran problema quizás de los países latinoamericanos y caribeños
como decían José Martí, Simón Bolívar, entre otros, es, la cercanía a los Estados Unidos, ¿no? Y que el hecho de que los Estados Unidos los haya catalogado, considerado como su esfera de influencia directa, y eso hace, primero, nuestra matriz fuertemente occidental, en el impulso de políticas de desarrollo y el hecho de que gran parte de nuestras élites económicas y políticas busquen sujetarnos a los Estados Unidos, lo cual Exacto. hoy es suicida porque es sujetarnos al polo en declive, es decir, Estados Unidos se está hundiendo y nos está llevando puesto a nosotros Es también. una potencia en eh, decadencia. una potencia en decadencia que a su vez nos impide a nosotros unirnos a los grandes polos emergentes que están buscando construir un mundo multipolar, que es un poco la tesis de un mundo diferente, un mundo distinto, en donde las terceras posiciones, los proyectos emergentes, nacionales, populares, industrialistas, soberanistas, tienen plena capacidad de llevarse adelante, siempre y cuando esto se impulse en sintonía con el resto de los países de la región. Las condiciones están completamente dadas, pero es la gran disyuntiva que hay que resolver o que deben resolver las élites políticas y económicas en nuestro país. Exacto. Bueno, una gran problemática de nuestro país es que siempre ha sido mirada desde el puerto de Buenos Aires. Por eso hemos matado nuestras industrias y nos han convertido en exportadores de materia prima. Usted que es pampeano debe saber muy bien como su provincia, gran productora de alimentos, de tanto de granos como vacunos, sigue siendo una provincia exportadora de materia prima con pocas industrias y pocos habitantes, a ser una gran extensa provincia. Bueno, yo creo que, a ver, vos mencionabas muy bien el caso de La Pampa, ¿no? Yo creo que La Pampa expresa esa dualidad histórica de la política nacional, ¿no? Porque por un lado La Pampa, o sea, hay dos grandes pampas, provincia de La Pampa, del centro hacia el este, es la pampa productiva, es la pampa de la soja, es la pampa de los agroalimentos, pero del centro hacia el oeste es la pampa desértica, es la pampa más parecida a la Patagonia, es la pampa donde se hace más difícil la subsistencia. Y esa es un poco la situación del país y la incapacidad histórica de gran parte de los proyectos económicos que han priorizado, como vos mencionabas, esa Argentina agroexportadora, esa Argentina ligada al puerto de Buenos Aires y al puerto de Rosario, y que ha dejado atrás, no ha tenido política para las provincias del interior, y que incluso esto se reafirma con las declaraciones del nuevo embajador de los Estados Unidos que mencionábamos antes, Peter Lamelas. Exacto. Eh, Porque frente a la inexistencia de un proyecto nacional, digamos, tengamos en cuenta que nosotros tenemos el 25% de nuestro territorio nacional ocupado por una potencia extranjera, ¿no? Nosotros estamos hoy en una situación de ocupación de nuestro territorio, en relación a las Islas Malvinas y al Atlántico Sur, pero digamos, sacando eso, las provincias de nuestro país, lo que están viendo es que tienen la capacidad de recurrir a nuevas potencias emergentes para las inversiones en áreas estratégicas, y en este caso China se ha consolidado como un aliado importante que ha invertido en distintas sectores económicos en las provincias del norte argentino, en las provincias del centro, en las provincias del sur, ha traído represas hidroeléctricas, inversiones en litio, inversiones en conectividad, ha propuesto la construcción de puertos multipropósito que integren la economía nacional hacia la economía internacional, pero que también conecten la propia economía nacional. Y frente a eso, el embajador norteamericano dice, bueno, yo voy a recorrer las provincias para impedir que esos acuerdos se lleven adelante. Entonces, lo que propone Estados Unidos es profundizar la situación de desarticulación del país, Exacto. para que impulsar la desindustrialización de las economías regionales y profundizar una economía nacional ligada a la producción agropecuaria y al puerto de Rosario. Bueno, eso ya lo hemos vivido y en la década del 90 la hemos transitado, aquello que vivimos esa época,
de cómo mataban o cómo desindustrializaban el país. Y poco a poco también donde la gente se iba de las provincias y se conglomeraban en el conurbano bonaerense. Eso es volver otra vez a repetir las mismas historias. Bueno, sí, es un poco lo que sucede frente a la inexistencia de políticas públicas que tiendan a la inclusión social. A ver, está claro esto, como vos mencionabas, desde la década de los 90, incluso desde el proyecto económico, político, financiero de la dictadura militar, digamos. Este proyecto económico que lleva adelante hoy en día el presidente Javier Milei, es un proyecto que está contemplado para no más de 20 o 25 millones de personas, ¿no? Tal cual. Este modelo agroexportador, desindustrializador, lo que conlleva es a que haya otras 25 millones de personas, 30 millones de personas que vivan en la más absoluta miseria, porque es un proyecto financiero, es un proyecto especulativo, es un proyecto desindustrializador que no contempla la protección y promoción de la industria nacional. Eh, el gran peligro que eso conlleva es que esto lo que puede significar es que nosotros nos vinculemos con los polos de poder en ascenso y particularmente con China desde una posición completamente dependentista, porque hay muchos sectores de las élites económicas y políticas que lo que buscan es alinearnos ideológica y políticamente a los Estados Unidos y una alineación fuertemente subordinada a China en relación a, bueno, nosotros con China simplemente nos relacionamos para venderle soja y carne, Tal ¿no? cual. Que son productos altamente demandados por China. Y es una opción esa, es una opción de política porque China no tiene problema. Para China es estrategia, o sea, China no tiene capacidad de alimentar a su población por la cantidad de gente que tiene, necesita comprar soja, necesita comprar carne al resto del mundo, y lo que proponen algunos sectores de las élites económicas y políticas es, bueno, entonces nosotros nos alineamos política e ideológicamente a Estados Unidos y a China le vendemos soja y carne, ¿no? Ahora, eso profundiza la dependencia, eso profundiza la primarización de nuestra economía. Hay que Tal cual. generar otro tipo de vinculación con China que promueva la transferencia tecnológica, el agregado de valor y la industrialización de nuestros sectores económicos. Esa es la política de lo cual que hay que hablar y que hay que debatir, ¿no? ¿Qué política queremos de Estados o de seguir siendo dependiente? ¿Cómo le fue por China estos tiempos que ha ido a la entrega de premios? Bueno, muy bien, la verdad que sí, como vos mencionabas recién, un artículo que escribí en septiembre de 2023, que hacía un balance de los 10 años de la nueva ruta de la seda, fue premiado por el Diario del Pueblo de China, así que bueno, tuvimos la oportunidad de participar del foro de premiación y aprovechar la oportunidad también para recorrer varias ciudades de China, tanto del interior como la propia capital, de visitar varias empresas públicas, visitar medios de comunicación. Así que la verdad que fue una linda experiencia para conocer de primera mano el funcionamiento de este país asiático y de incluso de traer algunas experiencias para aplicar quizás o por lo menos poner en valor para promocionar proyectos de agregado de valor, proyectos de impulso de una economía más industrial, entre otras cuestiones. Eso es importante, ¿no? Eso generar valor agregado es lo que uno hace tiempo viene pregonando y viene diciendo que lo que hay que hacer, eso es política de Estado y a futuro para la sociedad. Bueno, sí, a ver, estamos, además de este periodo de crisis y transición hegemónica, estamos en un proceso de agudización de una nueva revolución industrial, de un nuevo ciclo de transformaciones en la ciencia y la tecnología, en donde la inteligencia artificial, las redes de quinta y sexta generación, la robótica, la nanotecnología, los nuevos procesos industriales, se están desarrollando a una velocidad impresionante
y en ese marco, bueno, es importante que nuestras industrias también puedan aprovechar o también puedan utilizar estos ciclos para incorporarnos en esta transformación, no de una forma dependiente, sino que esto sirva, y esto yo creo que es una de las principales enseñanzas de China, no para exacerbar la acumulación de capital por sí misma, sino para resolver las demandas y las necesidades de la población, digamos, para resolverla y para mejorar las condiciones de vida de la gente, que es un poco el fin último de cualquier ciclo de desarrollo económico. ¿Cómo ve o cómo eh, prevé el futuro con las nuevas tecnologías, donde prácticamente se va a utilizar menos manos de obra? Bueno, el gran dilema que yo creo que es patente, la diferencia que existe entre gran parte del norte global y occidente y China es quién comanda, quién dirige ese proceso de transformación económica y tecnológica que hoy estamos atravesando. Si este proceso de transformación científico-tecnológica lo impulsan, lo llevan adelante, lo dirigen las grandes corporaciones financieras transnacionales, los grandes conglomerados tecnológicos privados, como en el caso de Occidente, con las denominadas GAFAM, ¿no? Google, Alphabet, Facebook, Meta, Amazon, Microsoft, ¿no? Si esas son las corporaciones que comandan la inteligencia artificial y las transformaciones tecnológicas, bueno, vamos hacia el mundo de Black Mirror, ¿no? Vamos hacia una sociedad poshumanista en donde esto solamente privilegia la gran acumulación de capital privada y fomenta la desigualdad y fomenta la fragmentación y la crisis social en el resto de las poblaciones. Ahora, si nosotros podemos, como esto es el legado un poco que está mostrando China, estas transformaciones científicas, tecnológicas, las comanda el Estado, las comanda la sociedad en su conjunto, la política pública, bueno, creo que esto podría significar un aumento del bienestar económico, político y social, y que estas transformaciones tecnológicas sean impulsadas en pos de el bien común, de el mejoramiento de la industria y de bueno el bienestar material y espiritual de las poblaciones. Sí. Mire, fíjese la diferencia que hay de las relaciones de Argentina con Estados Unidos o con China. China, por ejemplo, acaba de sacar el Martín Fierro doblado al mandarín, Ujú. cosa que en Estados Unidos no se ve doblado en inglés. Hoy China lee el Martín Fierro, un libro tradicional de Argentina, en su idioma. Bueno, a ver, esto, una anécdota que yo creo que simboliza un poco esto que vos mencionabas, y que a veces pasa medio desapercibido en este sesgo antichino que muchas veces existe en la cultura, obviamente generado, ¿no? Generado artificialmente. Eh, en el 2020, cuando en plena pandemia de COVID-19, no sé si recuerdan, los primeros países en donar vacunas para que se pueda contener la situación sanitaria fueron Rusia y China, ¿no? Dos de los principales países emergentes del BRICS. Gracias a estas donaciones de vacunas, Argentina pudo contener el primer gran foco de la pandemia, Exacto. pero particularmente en el caso de China, los cargamentos de vacunas de China que llegaban a Argentina llegaron con una leyenda bastante representativa de esta situación, digamos. Los cargamentos decían, digamos, había una bandera china y una bandera argentina juntas y decían, los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera, ¿no? Qué bárbaro. Esa frase estaba impresa en los cargamentos de vacunas que China envió como donación a la República Argentina, ¿no? Como un gesto de hermandad y de solidaridad entre países que han sido víctimas del colonialismo, que han Tal sido cual. víctimas del imperialismo, que han sido víctimas de la injerencia extranjera y que hoy se unían en torno a superar juntos la pandemia de COVID-19, ¿no?
frente a lo que venía siendo la política de Estados Unidos, no sé si recuerdan, que Estados Unidos confiscaba los cargamentos de vacunas que estaban dirigidos a los países en desarrollo. Entonces, frente a una política de muerte de los Estados Unidos, teníamos una política de solidaridad y de cooperación que impulsaba la República Popular China con gestos tan simbólicos, pero tan valiosos, como esta idea bien argentina, bien del Martín Fierro, de que si los hermanos no nos unimos, nos devoran los de afuera, ¿no? Así es. ¿Quiénes son los de afuera? Los Estados Unidos y Occidente en general. Mira qué importancia y qué valor hay que tener. Por eso hay que mirar a veces y hay que releer cuando nos quieren vender ciertas políticas que ya hemos vivido. Martín, Sebastián, la verdad que un placer y haber podido conocer también China es algo maravilloso, me imagino, uno que lo ve solamente por televisión y poder haber estado allí. Sí, sí, la verdad que sí, muy interesante y bueno, uno trae muchas cosas a lo que ya, digamos, uno que viene estudiando China desde hace tantos años, también obviamente estar ahí permite complejizar todo eso y bueno, darle impulso para, sobre todo, seguir pensando en los objetivos de desarrollo nacional que uno tiene y cómo aprender de otras experiencias. Tal cual. ¿Cómo está la provincia de La Pampa? Bueno, yo, a ver, yo soy nacido, criado en La Pampa, pero hace, digamos, más o menos 20 años que vivo en la ciudad de La Plata, así que ya tengo un poco un corazón pampeano y un corazón platense. Pero bueno, no, digamos, con los mismos desafíos de siempre, con los mismos objetivos de seguir impulsando una provincia netamente o fuertemente agroindustrial, pero en donde también en los últimos años han ido desarrollando muchas industrias y que incluso una provincia que en los últimos años también ha intentado impulsar acuerdos de cooperación con China, incluso la intendenta de General Pico hace poco también estuvo en el país asiático, hubo delegaciones de China visitando La Pampa, así que bueno, con muchos desafíos en el marco de una política nacional que entre otros también ha tomado a La Pampa como un enemigo, si se quiere, o como un gobierno a combatir. Exacto. Sebastián, un verdadero placer. Muchísimas gracias por contarnos esta historia, esta anécdota que tuvo de estar en China y de lo que se viene de aquí en más en política. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la comunicación. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Bien, así pasaba el señor Sebastián Schulz hablando de esta nueva política internacional de la Argentina con China y China en el mundo y un trabajo que ha realizado 10 años de una iniciativa que transforma al panorama global.